Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 20 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1963 y más concretamente el día 28 de agosto, cuando un conocido pastor evangélico se dirigió a una enorme multitud concentrada en Washington, la capital de Estados Unidos, y expresó con verbo enardecido lo que era su sueño para esa nación. Entre las afirmaciones destacaba la siguiente: I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Lo que podría traducirse como: tengo un sueño, que mis 4 hijos pequeños un día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. La afirmación del pastor evangélico difícilmente hubiera podido ser más clara. Hasta entonces, la sociedad en la que vivía había venido juzgando a mucha gente no por sus cualidades, sino por el color de su piel. Esa época tenía que terminar. Lo justo, lo equitativo, lo razonable, lo esperanzado incluso, es que una persona no sea juzgada por su raza, sino por su carácter. El tener este o aquel color de piel no puede ser el baremo para favorecer o perjudicar a alguien. Cada individuo tiene que recibir lo que en justicia le corresponda por su carácter y por su aportación a la sociedad, pero no por pertenecer a un grupo étnico concreto. Faltar a la justicia en esa conducta siempre acarrea pésimas consecuencias sociales. Por cierto, el pastor evangélico en cuestión se llamaba Martin Luther King. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la relación existente entre los delitos cometidos en Estados Unidos y las distintas etnias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 12,6% de la población de Estados Unidos son negros. El 19,1% son hispanos y el 57,8% son blancos. Segundo, la población negra se encuentra representada de manera desproporcionada en los arrestos e informes de víctimas que se utilizan para compilar las estadísticas de delitos en Estados Unidos. Tercero, así, el número de negros destaca en los arrestos practicados en cualquier tipo de crimen, con la excepción de conducir bebido, las leyes relativas al consumo de alcohol y los crímenes de odio. Cuarto, en su conjunto, los negros son arrestados 2,6 veces más que el resto de los americanos. Quinto, esa proporción aumenta hasta 6,3 veces más en el caso de los homicidios y 8,1% veces más en el de los robos. Sexto, el informe de crimen del FBI ha señalado que el 55,9% de los homicidios son perpetrados por negros, el 41,1% por blancos y un 3% por otros cuya raza es no conocida. Séptimo,
Entre las víctimas de homicidio cuya raza es conocida, el 54,7% fueron negros, el 42,3% fueron blancos y el 3,1% pertenecían a otras razas. Octavo, los homicidios con víctimas blancas y delincuentes negros fueron 2,3 veces más comunes que los homicidios opuestos. Noveno, el porcentaje per cápita de delincuentes entre los negros fue unas 8 veces superior al de los blancos y lo mismo sucede con su tasa de víctimas. Décimo, la mayoría de las víctimas de homicidio se produjeron dentro de la raza, de tal manera que el 81% de los blancos fueron muertos por otros blancos y el 91% de los negros fueron muertos por otros negros. Undécimo, en los casos de asalto, los blancos no hispanos fueron la víctima en la mitad. El resto se distribuyó entre negros e hispanos. Duodécimo, el 70% de los homicidios tuvo lugar en casos de asaltos. Décimo tercero, los negros son arrestados en asaltos que no implican armas 2,7 veces más que los blancos. Décimo cuarto, tanto los blancos como los hispanos son arrestados en una proporción cercana a la proporción de la población de Estados Unidos que representan. Décimo quinto, en lo que se refiere a los arrestos por asesinato, el 53,5% son negros y el 20,8% son hispanos, lo que implica que multiplican en el caso de los negros por 4 veces su porcentaje de la población y en el caso de los hispanos la superan aproximadamente en 2 puntos. Con todo, es muy posible que la proporción de hispanos sea mayor en la medida en que en muchos casos aparecen registrados como blancos y no como hispanos. Décimo sexto. En el caso de robo, los robos en que la víctima era un blanco y el delincuente un negro fueron 12 veces más numerosos que en el caso contrario. Décimo séptimo. Por lo que se refiere a los delitos juveniles, los negros representan al 16% de la población joven, pero son arrestados en el 52% de los delitos juveniles. El 58,5% de los arrestos juveniles por homicidio y el 67% de los relacionados con el robo. Décimo octavo. En el caso de las bandas de jóvenes dedicadas al delito, el 46,2% de sus miembros son hispanos, el 35,3% son negros, el 11,5% son blancos y un 7% pertenece a otros grupos étnicos. Décimo noveno. En el caso de las ciudades más grandes, los condados suburbanos y las ciudades pequeñas, la mayoría de los componentes de bandas de delincuentes juveniles son hispanos. En los condados rurales, por el contrario, son negros. Vigésimo. Los hispanos han perpetrado el 40% de los delitos juzgados por tribunales federales. De estos delitos, el 48% se debió a violación de las leyes de inmigración. El 37% estuvo relacionado con el tráfico de drogas y el 15% con otro tipo de delitos. Vigésimo primero. Por lo que se refiere a los denominados crímenes de odio, 52,5% fueron perpetrados por blancos, 23,9% por negros, 22,3% por hispanos y 6,6% por individuos de distintas razas. De nuevo, en términos proporcionales, los negros fueron los que cometieron más crímenes de odio, prácticamente el doble de su porcentaje por la población, y los hispanos superaron en un par de puntos su porcentaje. Vigésimo segundo. Distintos estudios señalan que las áreas donde existe más diversidad racial presentan mayores tasas de delincuencia que aquellas que son racialmente más homogéneas. Vigésimo tercero. A pesar de los datos consignados, hay algunos aspectos correctores que tienen que ser aplicados en la evaluación final.
Así, según ha señalado el National Council of la Raza, el número de delincuentes arrestados y condenados entre los hispanos es sensiblemente superior al que aparece en las estadísticas, pero se ve disminuido por el hecho de que una cantidad notable de delincuentes hispanos aparece consignada como blancos o de otra raza. Y 24º, el mismo FBI no incluyó la categoría de latino o hispano hasta 2013, y el 93% de los hispanos aparecen clasificados como blancos por los oficiales de policía, inflando así de manera considerable el número de crímenes que se atribuye a la gente de raza blanca. La relación entre el crimen y la raza ha sido objeto de estudio serio desde que Cesare Lombroso, el padre de la actual criminología, la señaló ya en el siglo XIX. Si examinamos el panorama de Estados Unidos desde hace más de un siglo, esa relación es imposible de negar. Mientras que la población blanca comete un porcentaje de los crímenes que es inferior a su proporción en la sociedad y la asiática se aproxima a la suya, los hispanos superan holgadamente su porcentaje poblacional y los negros lo multiplican. Cuando se desciende a categorías concretas como el homicidio, los asaltos o el robo, resulta innegable que los negros son culpables de la mayoría de los delitos y que incluso son responsables de más del 90% de las muertes cuyas víctimas son negros. Esa circunstancia se mantiene prácticamente inmutable desde hace décadas. Por el contrario, en otras áreas, como la acción de las bandas de delincuentes juveniles, los hispanos están situados a la cabeza con enorme diferencia sobre el resto de los grupos étnicos. Resulta muy fácil atribuir esa diferencia en las tasas de delincuencia a la pobreza, pero la realidad es que los inmigrantes hispanos y especialmente los blancos y asiáticos han demostrado durante muchísimo tiempo que se puede llegar a Estados Unidos en una situación económica muy difícil y remontarla mediante el esfuerzo personal y sin recurrir al delito. A decir verdad, en términos cronológicos y de ayudas sociales, los negros tendrían que presentar tasas de delincuencia muy inferiores a las de hispanos, blancos y asiáticos. De entrada, hay que señalar que los sistemas de medición son parciales en cuanto al tipo de delitos y de grupos. Por ejemplo, no incluyen a los judíos como grupo étnico, ni tampoco analizan su proporción en la comisión de delitos, especialmente los de carácter económico. Excluir a los judíos como grupo étnico y considerarlo como uno meramente religioso tiene su lógica y su justificación, pero que el análisis del conjunto de los delitos se centre especialmente en los violentos resulta mucho más discutible. De hecho, una estadística sobre los delitos económicos disminuiría de manera drástica el porcentaje de los delincuentes negros y muy posiblemente aumentaría el de la población hispana y blanca. Aún así, los crímenes percibidos como más peligrosos por la población son perpetrados de manera exageradamente desproporcionada por los negros. Posiblemente haya que atribuir esas diferencias a factores como el medio ambiente y, en especial, la familia. Resulta innegable que un niño criado en un ambiente donde la violencia es natural asume como totalmente normal el uso de esa violencia y no solo para defenderse, sino también para agredir y para conseguir de manera fácil aquello que desea. Más relevante, si cabe, ha sido la desintegración de las familias negras, que no ha dejado de empeorar desde los años 60. La creencia de que el destino de los individuos mejora en virtud de la intervención estatal ha resultado especialmente perniciosa para los negros de Estados Unidos. Ciertamente, algunos han logrado superar su origen social y ascender a capas relevantes de la población. Sin embargo, el mantenimiento de las madres solteras o solas hasta el punto de facilitar el vivir de subvenciones, la irresponsabilidad de los padres negros que no se consideran obligados en la medida en que a sus hijos los mantiene el Estado, y la propaganda que a diario insiste ante los negros en que no son responsables de su situación, sino que toda la culpa de sus males reside en la población blanca, han ido teniendo un efecto
pavorosamente disolvente que ha aniquilado a la familia y con ella la vida de millones, sumiéndolos en la necesidad, la marginación y el delito. Sin duda, esas medidas denominadas sociales han convertido a los negros en un voto cautivo del Partido Demócrata fundamentalmente, pero también en un sector de la sociedad no menos cautivo de una ausencia de superación y de futuro. El caso de los hispanos, pese a no llegar al nivel de la población negra, dista mucho de ser ejemplar. A pesar de que la manera en que se llevan las estadísticas les permite ocultar no poco de su incidencia en la delincuencia, resulta obvio que su proporción en la comisión de delitos supera su porcentaje de la población de Estados Unidos. Esa superación resulta especialmente pavorosa en el caso de las bandas juveniles, de los delitos de tráficos de drogas y los relacionados con la inmigración ilegal. En buena medida, la población hispana es una muestra de que se pueden superar condiciones tan negativas como las que sufren los negros y además hacerlo en poco tiempo. Pero también son una muestra de que se puede incidir en comportamientos similares de dependencia social con pésimas consecuencias. Solo el futuro podrá desvelar qué camino acabará adoptando la mayoría de la población hispana. En cuanto a los blancos, su porcentaje de los delitos cometidos es sensiblemente inferior al del porcentaje que ocupan en medio de la población, algo que hay que atribuir fundamentalmente a sus valores y a una resistencia mayor de la familia a verse triturada con las políticas públicas. Bastaría solo con examinar esas estadísticas para comprender hasta qué punto la familia tiene que ser defendida del acoso que, por ejemplo, le prodiga la ideología de género y que tendría que ser así por mera cuestión de bienestar y seguridad sociales. Al final, como supo señalar Martin Luther King, la meta de una sociedad es que la gente que la compone sea juzgada no por el color de su piel, sino por su carácter. Pero es imposible que así sea si determinados grupos étnicos son convertidos en caladeros de votos, si se les instila el odio hacia la sociedad ya existente como mera propaganda política, si se les subvenciona para que no hagan otra cosa más allá que votar y si sus familias son destruidas, perpetuando así para muchos el destino aciago de los ancestros. En este, como en otros aspectos, el sueño de Martin Luther King dista mucho de haberse convertido en realidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no crean ustedes que es para ayudar a los pobres canarios desposeídos por el volcán o a los valencianos que han sufrido la gota fría. Se dedica más bien a acoger a africanos en hoteles de 3 y 4 estrellas. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.